legislativa. Es decir, la CENUSMI también es consciente de que esto existe, ¿sí? Está la directiva 1023 del 2018 que dice tales marcos deben ayudar a evitar la pérdida de puestos de trabajo. Muchas veces en las exposiciones que hemos oído en los últimos días, cuando se habla de recuperar la empresa, de no dejarla perder, se habla de los puestos de trabajo, pero también hay otras cosas que se pierden los conocimientos y se pierden las competencias. ¿Con qué más se identifican estas figuras? Con el artículo 333 de la Constitución, cuando nos habla la empresa como base del desarrollo, tiene una función social y el Estado se compromete a estimular el desarrollo empresarial. No todo está perdido a pesar de estar en liquidación, no todo está perdido cuando se está en crisis. Y por último, con el artículo primero de la ley 1116. Me acuerdo cuando el doctor Luis Guillermo Vélez era superintendente de sociedades que se hablaba de la pugna entre los derechos entre el derecho de crédito y el derecho del deudor. Y el doctor Juan José en la charla de la semana pasada nos hablaba también de eso, a quién pretende proteger este decreto. Y yo creo que se puede hablar de que hay un equilibrio en la medida en que la vigencia o la aplicación de la ley de garantías mobiliarias la respeta el decreto 560. Yo debo confesar que en mis clases de insolvencia yo decía, yo quiero ver si la ley 1676 aguanta una crisis profunda. Este es el crisol en el que se está aprobando la ley 1676. Y vemos que en el decreto 560 el gobierno la protege, la reitera. Otro ejercicio que hice, le pregunté a mis amigos del Instituto Iberoamericano, les mandé el artículo sexto, no el del descargue, y les pregunté que a qué se les parecía, buscándole similitud. Entonces, en Argentina, el doctor Daniel Truffat me dijo, me suena a cram down. Aquí hay que aclarar una cosa, para los argentinos el cram down es diferente al cram down power. Y el cram down que tienen ellos es bastante parecido al salvamento. Y es que abierta la liquidación, fracasado el concurso, el juez de oficio pregunta, ¿alguien está interesado en hacerse a la compañía? Y ahí vamos a encontrar una diferencia con nuestra legislación, con este decreto 560 de que después hablaremos. Y aquí nace una figura trascendental y es la posibilidad que las cooperativas de trabajo se hagan a las empresas. El problema ahí, y hablando creo que de ILACOL, que me lo contó el doctor Luis Fernando Alvarado, el problema es cuando el trabajador se vuelve empresario. El trabajador tiene que administrar, tiene las capacidades, las entidades financieras les creen. Entonces, ese cram down argentino es parecido al nuestro y pues ahí están las normas. Con España, inicialmente la ley española, la del 22 del 2003, como fue dictada en una época de tranquilidad, era absolutamente rigurosa, obviamente pro acreedor, muy parecido, yo creo inspirado en el régimen alemán, que a su vez se inspiró en Salgado de Somoza, en fin, se devuelven los favores. Pero llega el Real Decreto del 2014 y la Ley Novena e introduce la venta de la unidad productiva en liquidación. Y ahí nos vamos a tener que ir a la doctrina española, a la jurisprudencia española, para entender cuál es la unidad productiva a la cual se está refiriendo nuestro legislador. Y por último, en Estados Unidos, y aquí vale la pena citar un artículo de Felipe Quintero y Guillermo Ramírez sobre la adquisición de empresas en crisis, que es de hace unos 3 o 4 años, en los que hablan de esta sección 363. Yo creo que ustedes han oído hablar de Elizabeth Warren, que estuvo en la carrera por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y ellos decían, ¿qué pasa con esta sección 363? Le está permitiendo al deudor vender los activos previo a la aprobación del plan, y en algunos casos acudían al mecanismo de la bancarrota, al capítulo 11, para poder entrar y aplicar esta sección. En este caso es la venta parcial de activos, ¿sí? Puede ser toda la compañía, y en ese artículo, y como uno lo encuentra en la bibliografía, fue el mecanismo que usó Chrysler para salir de su última crisis. Entonces encontramos figuras en derecho comparado. Ahora, el descargue, que si bien no estaba dentro del temario que me encargó el doctor Pájaro, efectivamente esto es un mecanismo de salvamento de la empresa y es absolutamente novedoso. No es el descargue del CGP,
no es el descargue de una segunda oportunidad para el deudor que ha fracasado, el derecho a volver a empezar, no. Primero, la empresa debe estar en marcha, quiere decir, las máquinas deben estar funcionando, yo tengo que estar produciendo, despachando, facturando y recaudando. Y en ese momento va a venir una valoración técnica, porque quiero salvar a la empresa, a esa empresa que está en marcha. Uno podría quizás irse a la definición de negocio en marcha desde el punto de vista contable al cual se ha estado refiriendo insistentemente la superintendencia. Pero ¿cómo valoro esa empresa en marcha? Aquí debo darle crédito al doctor Francisco Cavalli, a quien le pregunté también, doctor Cavalli, cuando hablan de valoración técnica, en ese artículo, ¿a qué se refiere? Y me comentó que está próxima a salir una norma técnica sectorial de valoración de empresas. Y en esta norma técnica sectorial habla de 3 mecanismos para la valoración o 3 enfoques. El enfoque del mercado, que es el enfoque valuatorio que busca establecer el valor de la empresa según el encargo valuatorio a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes. Otro enfoque, el enfoque del ingreso, el de los flujos de caja descontado. Dígame cuánto va a generar la empresa. Entonces, bajo el enfoque de ingreso, el valor se calcula por medio de métodos que tienen como principio el que una empresa vale por los flujos de caja que puede generar en el futuro. Y por último, el enfoque del costo, que es cuando no se pueden aplicar ninguno de los dos, se debe aplicar el del costo cuando las otras dos valuaciones con los otros criterios da un valor inferior al de los activos productivos. Entonces, no puede ser inferior el valor de la empresa en marcha al valor independiente o consolidado de los activos. El decreto, qué pena está acá saliendo. El decreto también dice una cosa y aquí viene el respeto a los garantizados. Alguien me decía, le abrió la puerta a todos los acreedores, Diana, a todos los acreedores garantizados. Y le dije, no, son los acreedores garantizados de la ley 1676, porque como bien lo dijo el doctor Nicolás Polanía en el fallo de Daniel Arenas, esto es una nueva categoría de acreedores. Y la prelación de primera clase, ojo, con alegría vemos que no está la DIAN, yo no tengo nada contra los impuestos, pero cuando dice la norma, dice acreedores laborales, pensionados, alimentos de menores o acreedores garantizados. Es decir, eso es lo que se va a tener que sí o sí pagar, eso es indefectible. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo otro? ¿Y quién más está llamado? Los de la vocación de pago. Ayer en la charla del doctor Cuberos, él hablaba de quién es esa categoría de vocación de pago. Pues me toca mirar cuánto vale la empresa y hasta dónde alcanza a pagar, respetando la prelación legal y teniendo en cuenta el privilegio de los acreedores garantizados. Y lo otro es que esos acreedores que votan, además de los laborales, pensionados, menores, garantizados y los que tengan vocación de pago, van a tener que votar hasta lograr una mayoría del 60%. Y esa mayoría del 60% va a llevar ese acuerdo para que el juez del concurso lo confirme, porque recordemos que esto es contenido del acuerdo de reorganización. Es la parte neurálgica del acuerdo de reorganización, cómo voy a pagar mi pasivo. Y en ese acuerdo voy a definir la nueva estructura de capital social a favor de los acreedores pagados, indicando el valor nominal y el número de participaciones. Aquí dice, los derechos de los accionistas y socios se cancelarán sin contraprestación alguna. Y se alcanza, es decir, la valoración, acá dice cuando el pasivo sea superior a la valoración de la empresa en marcha. Esa es la condición esencial, que el pasivo no se alcance a cubrir con esa valoración. Y aquí ponen ese no pago del pasivo interno de la sociedad. Este es el descargue. Y el otro de los salvamentos, de los otros mecanismos de salvamento, es para el que me invitaron a hablar, y es el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente que está en el artículo 6. Entonces, primer supuesto, no es para cualquier liquidación, es para una liquidación consecuencial proveniente del fracaso de un acuerdo de un trámite de reorganización, bien sea porque incumplí los gastos de administración, bien sea porque no presenté el acuerdo, bien sea porque no me lo confirman. En ese evento se habilita este mecanismo de salvataje, que es esta suspensión o la suspensión de los efectos. ¿Quién puede, como dice la norma? Dice, y le señala una ventana de tiempo.
le dice, el auto que da por terminado el trámite de la reorganización y ordena la apertura de la liquidación, el acreedor interesado podrá levantar la mano y decir, sí, yo estoy interesado. Señores, y los terceros, ¿por qué no se dejó abierto? Esto es una pequeña crítica a esta norma recién estrenada, pero ¿y los terceros por qué no pueden entrar? O vamos a empezar a ver compras de acreencias chiquitas para legitimar el ejercicio de esta posibilidad. Lo otro, dice, efectuada la manifestación, se suspende el proceso de liquidación y los efectos del proceso de liquidación y solo se deja uno vigente, es la designación del liquidador. Y al liquidador le ponen 4 tareas fundamentales. Primero, estimar los gastos de liquidación. Segundo, actualizar el inventario. Tercero, verificar que el patrimonio neto sea negativo. Y cuarto, determinar cuáles son los acreedores con vocación a voto. ¿Con qué va a determinar los acreedores con vocación a voto? En este artículo yo no encuentro valoración como si lo hay en el descargue, una valoración calificada. Lo que sí dice el decreto es que verificado esos supuestos anteriores, hay un precio mínimo que va a tener que pagar ese acreedor interesado en hacerse a la compañía. Y ese precio mínimo, ¿qué incluye? ¿Sí? El precio mínimo incluye los créditos de la primera clase, aparece la DIAN. Segundo, las indemnizaciones laborales por terminación anticipada, pero si alguien va a comprar, ¿por qué le va a cobrar la liquidación si los contratos no se van a terminar? Tercero, la normalización personal. Cuarto, los gastos de administración de la reorganización. Quinto, los créditos de los acreedores garantizados. Y sexto, los demás créditos con vocación de pago. Pregunta, ¿y ese acreedor garantizado le va a tener que ceder el paso al acreedor post reorganización para que se pague primero? ¿Este orden que trae el decreto es el orden de la cascada de los pagos o vamos a tener que aplicar es la C-145 en esa interpretación que dice la Corte Constitucional, que es la adecuada, que es acreedores de primera clase laborales, entendiendo como pensionados y corrientes, y los alimentos cuando existan, que van por encima de los laborales, y después los acreedores garantizados? Pero aquí la norma está poniendo en esta situación o en este orden la cascada de pagos. El juez del concurso, cuando ya ha consignado una cosa, si ese es el precio mínimo, todas esas obligaciones, ¿para qué le pone a hacer el valor de inventario? Todos dirán, no, pues para determinar cuáles son los que tienen vocación de pago. Pero si ni siquiera alcanza el inventario, quiere decir que el valor del inventario sea inferior al precio mínimo, seguramente a ese acreedor interesado o al inversionista que esté detrás de él o al inversionista que haya comprado un crédito, va a tener que hacer su propio análisis de flujo de caja que tiene capacidad la compañía de producir. Porque si el valor del inventario, y como les digo, aquí yo no veo valoración de empresa como si se ve en el descargo. ¿Qué es lo otro? Lo otro es que el juez del concurso, si ve que están pagados, si deposita al acreedor, ordena pagar y después de eso da por terminado el proceso de liquidación, pero sin la liquidación de la compañía. La liquidación de la compañía no se da, la liquidación que ha sido ordenada se termina y la compañía sigue en manos de su nuevo propietario, ¿sí? Y por eso dice, en ese auto, aprobar la rendición final de cuentas, se fijan los honorarios, se ordenará, sí, yo le pregunté ayer al doctor Cueros, dice, se ordenará la capitalización a valor nominal de las acreencias pagadas, pero resulta que el señor tuvo que poner la plata de lo que iba a pagar más las indemnizaciones laborales. Y la norma dice, como usted va a seguir, no paga las indemnizaciones, las guarda, pero aquí el decreto dice que se capitaliza lo pagado. Quiere decir que la plata que colocó para las indemnizaciones no se va a capitalizar. Lo otro, se cancelarán las acciones de los accionistas anteriores y las obligaciones insolutas se extinguirán. Respecto de las acciones de los accionistas anteriores, toca ver cuánto vale todo eso porque no se puede dar por sentado desde antes, diferente del descargue, que el supuesto es que el pasivo sea mayor a la valoración de la empresa en marcha. Entonces, tenemos
viene el fracaso de reorganización solo por el acreedor, y la definición de unidad productiva que se las había anticipado es una definición que trae un trabajo español de Lloret y dice: constituye unidad productiva el conjunto de activos y de relaciones contractuales entre agentes económicos cuya complementariedad posibilita a un empresario único aportar mayor valor que si se administra de forma separada en virtud de su transmisión a diferentes agentes. Entonces aquí tenemos un mecanismo, ¿cierto?, en el que vamos a estar en la liquidación, van a suspenderla, un acreedor va a poder ofertar, va a tener que consignar la plata con ese precio mínimo, donde yo les digo que no entiendo mucho, entonces meten a la DIAN las indemnizaciones y qué pasa con la prelación de pago de los garantizados, se pagan esas obligaciones y se termina la liquidación como proceso, pero sin liquidar el ente. Ese es el entendimiento que yo le veo a eso. Y por último, ¿qué se logra? Y esto lo encontré en una doctrina española, y es: de este modo, tanto el adquirente, en este caso el acreedor, o ese tercer interesado, o los acreedores del descargue, como la concursada, la empresa, como los trabajadores y los acreedores de la concursada, porque en los dos mecanismos, en descargue y en este, los acreedores con vocación de pago, adicionales a los de primera clase, más allá de las discusiones, se van a ver pagados. Dice, salen beneficiados de la transmisión, y naturalmente el mantenimiento de la actividad económica tendrá también efectos positivos sobre el tejido industrial y sobre el sistema económico en general. Eso es lo que se busca a través de estos mecanismos, y como les digo, quizás se quiere hacer entender que ahora existen, no, siempre han existido, hay liquidadores que son propensos, como el doctor Alvarado, de buena forma y afortunadamente a lograr esos negocios, y hay otros liquidadores en los que les afana es vender, pagar hasta donde alcance y cobrar sus honorarios, a pesar de que tienen un incentivo en materia de honorarios por parte de las normas del decreto 2130, si no estoy mal. Entonces, con esto creo que termina mi presentación, espero no haberme pasado el tiempo, y quedo atenta a cualquier pregunta. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, profesora Diana. A todos los asistentes, un gran saludo a los más de 250 participantes que tenemos en estos momentos en la sala. A todos les recuerdo que al finalizar las dos intervenciones, la de la doctora Diana y la del doctor David Sotomonte, se habilitará el espacio del chat para las preguntas, así que vayan tomando nota sobre las distintas inquietudes, nos las hacen saber a través del chat y así nosotros las canalizaremos para el momento en que se habilite esta función. Un saludo muy especial a distintas personas que veo dentro de los asistentes, entre otros muchísimos funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, miembros del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, distintos abogados litigantes, entre los cuales me pareció ver al profesor Jorge Pinzón Sánchez. Un saludo muy especial a él. Dentro de las distintas situaciones que hemos estado viendo y dentro de las distintas conversaciones que se han tenido a raíz de la crisis económica que se avisora con el surgimiento de la pandemia del COVID-19, o como prefiere ahora la Real Academia indicar, la COVID-19, es bastante, se ha revisado nuevamente una serie de antecedentes dentro del derecho nacional. Entre otros, se ha revisado mucho, ha surgido mucho dentro de los debates la Ley 550 de 1999, muy conocida por muchos de nosotros y con la cual tuvimos que trabajar. Ley 550 que se gestó precisamente durante el periodo en que el profesor Jorge Pinzón Sánchez se desempeñó como superintendente de sociedades y que fue una respuesta pronta y adecuada para la crisis de finales de los años 90 aquí en Colombia. El decreto 560 de 2020 también trajo algunas alternativas. Al parecer, pues
gran parte de las formas como se ha tratado de manejar las distintas crisis en Colombia ha sido a través de una ampliación de la oferta, de una ampliación del abanico de posibilidades que tienen los deudores o los acreedores, o en términos generales los distintos sujetos que son tocados por la insolvencia, para poder tramitar sus distintas situaciones de iliquidez o de insolvencia, o en todo caso de crisis económica que se aproxima. Precisamente este también es el caso del Decreto Legislativo 560, que no solamente trae un procedimiento jurisdiccional de negociación de emergencia, sino que también abre las puertas a un procedimiento extrajudicial. Para hablar de este tipo de procedimientos, hemos traído al profesor David Ricardo Sotomonte Múgica. El profesor David Sotomonte es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho de los Negocios de la misma Casa de Estudios, magíster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa de Madrid, magíster en Derecho Comercial LLM de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de Strathclyde de Escocia, y candidato a doctor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Más allá de una extensa carrera como profesional, actualmente es abogado socio de la firma Sotomonte y Rodríguez Abogados. Integra la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, es juez de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y se desempeña como un destacado profesor e investigador de la Universidad Externada de Colombia en las áreas de Derecho Concursal y Derecho Mercantil, donde también dirige la revista E-Mercatoria de la Universidad Externado de Colombia. Le damos la bienvenida al profesor David Sotomonte Múgica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tiene usted la palabra hasta por 20 o 25 minutos. Muchas gracias, doctor Pájaro. Lo primero es agradecer a la Universidad del Rosario, a la Universidad CES, a la doctora Gira López y al doctor Nicolás por esta invitación y a ustedes, obviamente, por su presencia en esta charla. Empecemos para que no se nos alargue mucho la jornada. Voy a arrancar por compartir la pantalla. Me excusan ustedes. Perfecto. Entonces, el plan que tenemos para abordar hoy serán unas reflexiones generales. El primer procedimiento al que se refería el doctor Nicolás Pájaro, que es la negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización contemplado en el artículo 8º del decreto. El segundo procedimiento, que es el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, regulado en el artículo 9º del decreto. Y finalmente, generaremos unas breves conclusiones, que más que conclusiones, estoy aquí es para plantearles mis dudas. Arranquemos entonces con las reflexiones generales. El derecho concursal no es un secreto para nadie, que es un derecho en construcción, así lo han dicho grandes tratadistas, y esa es la realidad. El derecho concursal debe responder a la situación económica y social de los estados. En esa medida, ya hace algún tiempo, abogábamos por la reforma integral de nuestra normativa concursal, en la medida en que la figura que tenemos diseñada, o las figuras que tenemos diseñadas en la Ley 1116 de 2006, no están siendo del todo efectivas para solventar la crisis de los deudores. Y al no poder solventar la crisis, pues se afecta el empleo, se afecta el crédito, bueno, en fin. ¿Qué sucede o cuál era nuestra realidad antes de la promulgación del decreto? Sencillamente tenemos unas normas que rigen el procedimiento concursal o el proceso concursal, tenemos unas autoridades y estas autoridades por ABC motivos están colapsadas, bien sea que estemos hablando del juez civil del circuito, bien sea que estemos hablando de la Superintendencia de Sociedades como juez concursal, entidad que de unos años para acá, me falla la memoria, pero tal vez del 2014 a hoy ha tenido o se ha incrementado el promedio de duración de los procesos, a pesar de los ingentes esfuerzos de
de los funcionarios y de las reacciones que ha tenido el superintendente de ampliar el número de delegados, de intentar una reforma legal. Bueno, la realidad es, tenemos atrasos y necesitamos soluciones rápidas. Esta normatividad del decreto 560, en mi opinión, más allá de ser una normatividad que nos lleve a superar la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, es una normatividad que deberíamos pensar para, con algunos ajustes, volver a una normatividad permanente. ¿Por qué? Se amplía, como decía el doctor Pájaro, se amplía el menú, se amplía la carta para que aquellos sujetos involucrados en la insolvencia puedan escoger uno u otro procedimiento según sus necesidades. Ya no estamos con la rigidez de la reorganización de la ley 1116 y de la misma liquidación judicial. Ya nos explicaba la doctora Diana Rivera cómo hoy es posible en liquidación tener unas salidas más rápidas a las que podríamos tener de igual forma en vigencia de la ley 1116, ¿cierto? Para recuperar una empresa en liquidación en la ley 1116, si no habíamos tenido un liquidador, primero, habría que tener un liquidador eficiente que mantuviese la empresa activa, y segundo, habría que esperar a una calificación y graduación de créditos, a la audiencia de resolución de objeciones, para poder empezar a pensar en la venta de la unidad productiva y o en un acuerdo de reorganización en la liquidación. Bueno, hoy en día, gracias al decreto 560, tenemos muchas salidas adicionales. Dentro de esas salidas adicionales, les decía yo, perdón, me devuelvo un poco, les decía yo, no sé si esto nos sirva para superar la pandemia o la crisis generada por la pandemia. Lo que sí puedo decir es que muy seguramente nos sirva para establecer mecanismos recuperatorios mucho más rápidos y para borrar los errores de contenido de la ley 1116, como por citar uno solo, la etapa de liquidación por adjudicación en la reorganización. Etapa que no solo va contra la finalidad de la reorganización misma, sino va contra el principio de tipicidad de los procesos. Pero bueno, entrando en materia, vamos a empezar a hablar de la negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización. En la presentación general, ¿qué debemos decir? En la presentación general, lo que debemos decir es básicamente que esta norma soluciona los problemas de la ley 1116 y sus decretos reglamentarios. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos en la ley 1116 el artículo 84 que permite la celebración de acuerdos de reorganización por fuera de un proceso tradicional para después llevárselos al juez del concurso y que el juez del concurso los valide o los confirme. Pero ¿qué pasa? Esto, como bien lo decían hace 8 días en la primera sesión de estas charlas, la reglamentación es una reglamentación odiosa que hace que sea casi imposible que se valide un acuerdo de reorganización en un tiempo prudencial, un acuerdo extrajudicial de reorganización. Pero por el otro lado, esta normatividad hace que las protecciones que se activan con el derecho concursal para el empresario deudor lleguen tarde. En el esquema de la ley 1116 y su decreto reglamentario, estas protecciones llegan cuando yo ya he celebrado el acuerdo y se lo he presentado al juez. Pues bien, en la negociación de emergencia, acuerdos de reorganización contemplada en el artículo 500, en el decreto 560, vamos a ver cómo esta protección llega cuando voy a iniciar las negociaciones. Entonces consideramos que, en otros términos, esta negociación de emergencia de acuerdos de reorganización no es otra cosa que un artículo 84 de la ley 1116, pero verdaderamente útil. Esperemos que la reglamentación posterior no lo vuelva inútil, como pasó en gran medida con el artículo 84. Bueno, ámbito de aplicación. ¿Qué tenemos que decir del ámbito de aplicación de estos acuerdos, de esta negociación de emergencia? Tenemos, bueno, primero que todo, tenemos que decir que la carta guía de estas negociaciones es la ley 1116. ¿Por qué? Porque el mismo decreto, en su artículo 11, nos dice que se aplicará de manera supletiva en todo lo que no contradiga la finalidad del trámite, la ley 1116. En esa medida tenemos una carta guía. ¿Quiénes pueden acceder a la negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización? Vamos a tener un ámbito de aplicación subjetivo
y uno causal. Y ahí es donde empiezan a mí a generárseme algunas dudas que voy a poner sencillamente sobre la mesa y que ustedes se encargarán de calificar. El ámbito de aplicación subjetivo. ¿A quién le vamos a aplicar este artículo del decreto 560? A los mismos sujetos que por la ley 222, por la ley 1116 de 2006, artículo segundo, son sujetos concursables. Es decir, a las personas jurídicas del carácter privado mixto que desarrollen negocios permanentes en el territorio nacional y a la persona natural comerciante y a todos aquellos que no estén excluidos del régimen concursal por el artículo tercero de la misma ley 1116. En esa medida que tenemos, en principio, tenemos que se le aplica a los mismos sujetos. Eso es a lo que me refiero con el ámbito de aplicación calificado de manera subjetiva. Ahora, el ámbito de aplicación calificado de manera causal, que es el que me preocupa a mí, no solo en este procedimiento, sino en todo el decreto. Si ustedes me permiten, yo les voy a leer textualmente lo que dice el artículo 8º, su parte inicial, y lo que dice, y que es muy similar a lo que dice el artículo 1º. Dice que los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Es decir, que pueden acceder a este trámite aquellos sujetos que han sido afectados por las causas que originaron la declaratoria del estado de emergencia. ¿Cuál es mi inquietud? Que hay deudores, hay sujetos que fueron afectados por las causas de la declaratoria del estado de emergencia. ¿Cuáles son esas causas? La pandemia, pero hay otros sujetos que son afectados por los decretos del estado de emergencia. Hay escenarios de la economía que no se ven afectados por la pandemia en sí misma, pero sí se ven afectados por las restricciones generadas por el estado de emergencia económica, ecológica, social, etcétera, etcétera. En esa medida, me preocupa a mí que una posible interpretación sea aquella que nos lleve a pensar que solo el afectado por la pandemia tiene acceso a estos mecanismos. En esa medida, si esa es la interpretación que hay que darle, hay que decir que estos mecanismos no sirven para superar la pandemia, ni los efectos de la misma, ni los efectos de los decretos reglamentarios que, por ejemplo, nos limitan la movilidad. Eso frente al ámbito de aplicación. Pasando a la estructura de este trámite. ¿Qué tenemos? Vamos a tener la necesidad de que el deudor presente un aviso de intención de iniciar la negociación ante el juez del concurso. ¿Quién va a ser el juez del concurso? Seguimos también las mismas reglas de competencia de la ley 1116 de 2006, dependiendo del tipo de deudor ante el que nos encontremos. Entonces estaremos ante un juez del concurso que será Superintendencia de Sociedades para el caso de las sociedades, como regla general, la empresa unipersonal y las sucursales de sociedad extranjera, y para todos los demás casos será el juez civil del circuito. Se le presenta la solicitud a este juez. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud? Otra pregunta me surge a mí. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, ya les había dicho yo que la ley 1116 se aplica subjetivamente, entonces pensaría uno que el contenido de la solicitud debe ser similar a la del proceso de reorganización. El artículo 8º nos dice que el deudor deberá presentar un aviso de la intención de iniciar la negociación de emergencia ante el juez del concurso, según la ley 1116 de 2006 en lo pertinente y en los términos que establezca dicha entidad. ¿Dicha entidad quién es? ¿Dicha entidad es el juez del concurso de manera genérica? ¿O dicha entidad es la Superintendencia de Sociedades? Y si es la Superintendencia de Sociedades, pues entonces estamos en un problema de redacción que no es mínimo, porque habría que haber hecho referencia expresa y no dejar abierta la posibilidad de que interpretemos que cuando hace referencia al juez del concurso la solicitud en los términos que establezca ese juez y no la superintendencia. No sé si me explico, pero son ventanas en las que se haría imposible la uniformidad en la aplicación del decreto, pues tendremos tantos jueces concursales como jueces civiles del circuito existen. En esa medida, digamos que queremos es resaltar
algunos de los vacíos que nos preocupan, no sin antes decir que estamos en la posición más cómoda, ¿no? No hay nada más fácil que criticar las normas y no hay nada más difícil que redactarlas, hacerlas y anticiparse a todos los problemas que la implementación de las mismas pudiesen tener. En esa medida, que mis comentarios espero que se tomen como constructivos y no como simples críticas para desvirtuar un procedimiento que de antemano digo me gusta mucho. Requisitos. Perdón. ¿Cuáles son los supuestos para el acceso a este tipo de negociación? Los supuestos serán los mismos del artículo 9 de la Ley 1116 de 2006, la cesación de pagos como supuesto objetivo o la incapacidad de pago inminente como supuesto subjetivo. Aquí hay que recordar que el decreto suspende por 2 años la vigencia de la causal subjetiva de acceso al proceso de reorganización, incapacidad de pago inminente en todos los casos menos en este. ¿De acuerdo? Aquí, para la negociación de emergencia, los acuerdos de reorganización, se puede hacer uso del supuesto subjetivo. Requisitos. Nuevamente, nos encontramos en una zona gris. Suponemos que la solicitud tendrá los mismos requisitos de la ley 1116, pero volvemos a citar la misma parte del artículo donde pareciera que el juez del concurso, el receptor de la solicitud, será quien establezca cuáles son esos requisitos. Bueno. ¿En qué consiste hasta dónde vamos el procedimiento? La estructura es que yo le aviso al juez que voy a iniciar una negociación y el juez me va a admitir. ¿Y cómo me va a admitir? Y esto es muy importante. El juez del concurso me va a admitir a la negociación de emergencia por la sola verificación, y abro comillas, de la completitud de los documentos de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto o qué parece que quiere decir esto? Y es algo importante, que el juez del concurso no se va a meter a verificar la veracidad de mi solicitud, no se va a meter a esculcar mi contabilidad. Sencillamente, si yo presento la documentación completa, dice la norma, la completitud de la información, entonces me va a admitir. Eso va a hacer que el cuello de botella tradicional de los procesos de reorganización no exista en estos trámites. Una vez me ha admitido el señor juez, la ley me dice que, perdón, el decreto ley me dice que vamos a, el trámite de negociación de emergencia va a tener 2 efectos en particular, o 2 tipos de efectos, unos procesales, otros sustanciales. Los procesales, los tradicionales de todo concurso, que son, bueno, no específicamente, pero son la afectación de los procesos de ejecutivos y de cobro coactivo y de los procesos de restitución. En este caso, ¿qué va a suceder? Se suspenden los procesos ejecutivos, los procesos de cobro coactivo y los procesos de ejecución o las ejecuciones de garantías y adicionalmente contra el deudor, claro está, y adicionalmente los procesos de restitución de tenencia en contra del deudor. Por el otro lado hay unos efectos sustanciales. ¿Qué efectos sustanciales son? Los primeros son los del artículo 17 de la ley 1116. ¿Cuál es? La restricción de la capacidad de los sujetos involucrados en el concurso. ¿Cuál es? El deudor se ve restringido al giro ordinario de sus negocios. No puede hacer allanamientos, no puede hacer desistimientos, no puede negociar, no puede pagar determinadas deudas. Adicionalmente, sus acreedores se ven compelidos a no poder compensar, a que no pueda operar la compensación, por ejemplo. Todo esto sin que el juez del concurso, vía autorización, permita el levantamiento de medidas cautelares, o ordene mejor el levantamiento de medidas cautelares, ordene la disposición de dineros que estén en patrimonios autónomos a favor del deudor y básicamente esos serían los efectos del artículo 17. ¿Por qué los calificamos como sustanciales? Porque afectan, modifican la estructura obligacional en la imposibilidad de llevarlos de llevar a feliz término los contratos, por ejemplo, porque no podemos pagar, etcétera, etcétera. Pero el verdaderamente novedoso efecto sustancial, la verdadera intervención sobre la estructura obligacional del deudor, se da sobre los gastos de administración. Aquí, una vez se ha iniciado la reorganización, la negociación de emergencia, el deudor va a poder decidir no atender los gastos de administración distintos a los laborales, parafiscales y aportes a la seguridad social. No los va a tener que atender y simplemente, una vez terminada la negociación, por confirmación del acuerdo o por fracaso,
en el mes siguiente el deudor va a tener que pagar esos gastos de administración que dejó de pagar. Aquí me surge a mí una inquietud. ¿Y qué pasa si se celebra el acuerdo, se confirma y el deudor no paga? ¿Cuál es la consecuencia? El decreto no nos lo dice. ¿Tendríamos que acudir a la ley 1116 para decir que hay un incumplimiento del acuerdo? Podría ser. Preocupación sobre los efectos. ¿Qué pasa con la continuidad de contratos? Porque cuando se refiere el decreto a los gastos de administración, dice que puedo dejar de pagarlos y que por eso no me pueden terminar los contratos, ni eso quiere decir que yo incurra en mora. Pero ¿qué pasa con todos los demás contratos? ¿Qué pasa? Me refiero al efecto que produce la ley 1116 en la reorganización sobre los contratos en los que no es posible por el incumplimiento de obligaciones que han de ser reguladas en el concurso, no es posible que me terminen esos contratos. ¿O qué pasa, por ejemplo, con las cláusulas ineficaces, las que me impiden u obstaculizan el acceso al proceso de reorganización? ¿Serán aplicables por analogía a este trámite regulado en el artículo 8º de la negociación o por remisión del mismo artículo 11? Son dudas que queremos ir dejando sobre la mesa. Continuando con la estructura. Tenemos que este es un trámite donde la negociación va a durar 3 meses. Tiene un término específico de 3 meses. ¿Y cuál es el objeto de todo este trámite? Llegar a un acuerdo de reorganización. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a un negocio jurídico de naturaleza contractual, pero sui generis. Sui generis, ¿por qué? Porque lo que pretendemos es que produzca efectos tanto frente a ausentes como frente a disidentes. ¿Cuál es la regulación de este acuerdo? Tenemos 2 posibilidades de acuerdos en el decreto 560. El primero, un acuerdo general. ¿A qué me refiero con un acuerdo general? Un acuerdo donde se regulen mis relaciones con todos los acreedores. Ese tipo de acuerdo va a ser regulado frente a mayorías y contenido por la ley 1116. Ahora, la pregunta es, porque el decreto reglamentario me habla de mayorías y contenido expresamente, no me habla de pluralidad. Y la ley 1116 me habla de pluralidad cuando me dice que yo requiero votos de las distintas clases de acreedores. Esto interpretamos que se debe aplicar plenamente el artículo 31 de la ley 1116 de cara a la regulación del contenido, las mayorías y demás requisitos del acuerdo de reorganización que se pretende celebrar bajo este mecanismo. Ahora bien, también puedo celebrar acuerdos por clases. La ley me permite que yo escoja alguna de las clases del artículo 31, puede ser los laborales, pueden ser los acreedores financieros, pueden ser los demás acreedores externos, y que yo haga acuerdos individuales, me refiero, perdón, individuales no, acuerdos por clase, destinados solo a regular mis relaciones con una sola clase. Y aquí tenemos unas reglas especiales distintas a las del artículo 31 de la ley 1116. ¿Cuáles son? Que la mayoría ya no va a ser una mayoría absoluta como ocurre en el artículo 31, sino va a ser mayoría simple. La mayoría simple de los votos. Sin tener en cuenta, dice el decreto, a los acreedores internos y vinculados así formen parte de dicha clase, de la clase con la que estamos celebrando el acuerdo. Creo que aquí debimos haber precisado que a los acreedores internos, cuando a su vez sean acreedores externos y hagan parte de la misma clase de acreedores, porque es la única forma donde podemos pensar que un interno va a votar en la clase de los externos. Pero este es un avance bastante particular y bastante útil, porque muchas veces mi endeudamiento y la solución a mis problemas de endeudamiento pasan por arreglar mis problemas con una sola clase, por ejemplo, con el sector financiero o, por ejemplo, con mis proveedores. ¿De acuerdo? Esta norma y esta posibilidad es bastante útil. Discúlpenme. ¿Qué pasa entonces? Después de celebrado el acuerdo, dijimos que lo tenemos que celebrar dentro de los 3 meses siguientes y radicarlo ante el juez del concurso dentro de los 3 meses siguientes a iniciada la negociación. El juez del concurso me va a convocar a una audiencia única en este proceso, que tiene como objeto 2 cosas en particular. La solución de inconformidades presentadas por los acreedores. Las inconformidades son la forma en que este decreto llama a las objeciones frente a la calificación y graduación de créditos, objeciones que en este trámite hay que presentarle al deudor.
El juez va a definir esas inconformidades con base en la documentación que el acreedor inconforme u objetante le presente al deudor. Si el acreedor inconforme u objetante no sustenta en audiencia su inconformidad, se entiende desistida. Entonces aquí es un procedimiento donde los acreedores tienen una carga mucho mayor que aquella que existe en la reorganización tradicional. Segundo, el segundo objeto, la confirmación del acuerdo. Y en la confirmación del acuerdo, ¿qué se va a hacer? Lo primero es, o para la confirmación, y todo en la misma audiencia, lo primero que se va a hacer es oír a quienes votaron en contra del acuerdo. ¿Qué implica esto? Que a quienes no votaron en contra del acuerdo, el juez no los va a oír. No va a oír sus inconformidades frente al acuerdo. Y lo segundo es que el juez va a hacer un control de legalidad. ¿Qué tenemos aquí? Una situación muy similar a la de la Ley 550 de 1999, y por eso tenemos que aprender de los problemas que tenía esa ley. ¿Por qué? Porque para impugnar el acuerdo yo había tenido, en la Ley 550, tenía que votarlo negativamente y tenía que presentar una demanda dentro de los 2 meses siguientes a la celebración del acuerdo. Resulta que en sus inicios, como no había mecanismos de publicidad de las negociaciones, mecanismos eficientes, ni de la celebración del acuerdo, los deudores que no querían a sus acreedores, sencillamente no les daban la posibilidad de votar. Luego, aquí hay que establecer mecanismos de publicidad eficientes para que se le permita a todos los acreedores votar. Porque si no pueden votar, no pueden votar en contra, y si no pueden votar en contra, pues no pueden manifestarle al juez su inconformidad con el contenido del acuerdo. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Los efectos de la confirmación del acuerdo van a ser, el primero, el acuerdo va a tener fuerza vinculante, en el caso del acuerdo general, para todos los acreedores, tanto los ausentes como los disidentes, así como para los que participaron en el acuerdo. Cuando es un acuerdo por clases, va a tener efectos solo sobre la clase en particular. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto aquí es que se va a sobreseer el principio de relatividad de los contratos, porque el acuerdo va a tener fuerza vinculante incluso frente a quienes no lo celebraron o a quienes se opusieron a su celebración. Segundo efecto, levantamiento de las medidas cautelares. Y aquí a mí me preocupa una cosa. Los procesos ejecutivos se suspenden. El juez del concurso no puede levantar las medidas cautelares en el inicio del proceso. Aquí me está diciendo el decreto que el juez del concurso que el efecto de la celebración del acuerdo y su confirmación es el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes del deudor. Aquí me surge una pregunta que habrá que trasladarle a los expertos en derecho procesal. ¿Un juez puede levantar unas medidas cautelares que no están puestas a su disposición? Pero más allá, un juez puede levantar unas medidas cautelares decretadas y practicadas en un proceso que se encuentra suspendido, porque estos procesos fueron suspendidos por el inicio de la negociación. Son dudas que van surgiendo a medida que vamos leyendo la norma. ¿Qué pasa? Perdón, se me olvidaba algo que es importante. ¿Qué pasa si el deudor, cuando presenta el acuerdo de reorganización, no presenta toda la documentación necesaria para su confirmación? El juez le va a dar 5 días para que complemente la información o rinda las explicaciones necesarias, y si no, se va a entender fracasado el acuerdo. Ahora, me surge una nueva pregunta. ¿Cuál es la documentación que tengo yo que aportar con un acuerdo? Más allá del acuerdo y los votos. Pero es una inquietud que dejo sobre la mesa también. Finalmente, el fracaso. ¿Qué pasa si no logramos llegar a un acuerdo? ¿Qué pasa si no logramos que el juez apruebe dicho acuerdo? Sencillamente, el fracaso nos impide volver a acudir a este mecanismo del artículo 8 de negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización en un plazo de 1 año. Y nos impide también acudir a los mecanismos de la Cámara de Comercio, que veremos a continuación de manera bastante rápida para no extenderme mucho y no abusar de su tiempo. Conclusión sobre este sistema. Es un sistema que creemos que resulta útil para los deudores en concurso, para los deudores en crisis. Yo no sé, en todo caso, si el término de 3 meses sea un término muy estricto, porque la experiencia a hoy me ha demostrado que un acuerdo no se cierra en 3 meses ni se termina de negociar en 3 meses. Luego, ¿qué pasa? Yo tendré que dar
el aviso de mi intención de negociar cuando ya tenga bastante avanzada la negociación del acuerdo. Eso es así, normal, suele ocurrir en la práctica, pero mi pregunta es, si esto es para regular los efectos de la pandemia, tendríamos que sentarnos a negociar o cuando quiera que esté reglamentado, a intentar iniciar el trámite hoy, o cuando sea que esté reglamentado el decreto en lo que falta por reglamentar, o el trámite en lo que falta por reglamentar, y poder cerrar un acuerdo en 3 meses, un acuerdo partiendo de cero en 3 meses. Porque también hay que recordar que la declaratoria del estado de emergencia no lleva 3 meses, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para el día a día del país, sí. No sé si por las necesidades de reacciones prontas, tempestivas, frente a las consecuencias de la pandemia, esto nos vaya a servir, en particular sobre ese punto. Pero en general le sirve al derecho concursal del país. Pasamos al siguiente tema, y es absolutamente novedoso. Busca, como ya mencionaba al inicio de la charla, nuestros jueces se encuentran colapsados y congestionados. Esto lo que busca es alivianarle la carga a los jueces y establece un procedimiento especial para que las empresas lleven su problemática deudor-acreedor, endeudamiento en particular, ante las cámaras de comercio. ¿A quién le vamos a poder aplicar este procedimiento de recuperación empresarial, que también dura 3 meses? El ámbito de aplicación las reflexiones son exactamente las mismas que las que hice para el procedimiento de negociación de emergencia. En cuanto a la causalidad, ¿qué quiero decir? El decreto dice exactamente lo mismo. Este es un trámite al que pueden acogerse aquellos que han sido afectados por las causas que motivaron la declaración del estado de emergencia, no por la declaración del estado de emergencia en sí misma y las limitaciones que ella impone. Entonces, aquí se genera la misma duda. Y en el ámbito subjetivo hay que hacer una salvedad que resulta bastante importante y que nos lleva a los campos de la Ley 550 del 99. ¿Cuál es esta salvedad? Este trámite se le aplica a los sujetos a los que se le puede aplicar la Ley 1116 de 2006 y también se le aplica a los sujetos excluidos por el artículo 3º de la Ley 1116 de 2006. A esos sujetos excluidos por el artículo 3º de la Ley 1116 de 2006 que no tengan un régimen recuperatorio de aplicación obligatoria, un régimen especial recuperatorio, insisto, recuperatorio, no liquidatorio, recuperatorio de aplicación obligatoria, a esos sujetos les podemos aplicar este procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me refiero a la ley 550? Porque la ley 550, que era una norma para la crisis de la época, abrió el ámbito de aplicación y casi que, si mi memoria no me falla, quedaban por fuera de la ley 550 solo las instituciones vinculadas al sector financiero, aseguradoras, bancos, instituciones de crédito en general. En esa medida tenemos un abanico de deudores bastante amplio. ¿Cuáles van a ser las autoridades involucradas en este trámite? Este trámite se va a adelantar ante las cámaras de comercio, bien sea directamente o a través de sus centros de conciliación. Y es un trámite basado en la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Tenemos que va a adelantarse, ¿quiénes van a ser las cámaras de comercio habilitadas para adelantar este trámite? Pues aquellas que tienen jurisdicción territorial en el domicilio del deudor. ¿Qué pasa? Vamos a pasar a la figura del mediador. El mediador va a ser designado por la Cámara de Comercio, por su centro de conciliación, procedimiento en general, que necesita una reglamentación bastante extensa, porque en el decreto nos muestra una pincelada de lo que quiso el legislador, el presidente legislando en estado de excepción. ¿Qué pasa con el mediador? ¿Qué figura va a cumplir aquí el mediador? Va a ser designado por las cámaras de comercio. ¿De dónde? De unas listas creadas para el efecto. De la redacción del articulado no es claro si la lista la va a crear cada cámara o va a ser una lista general. Tampoco tenemos claro si es un mediador con conocimientos específicos para la insolvencia o sencillamente es un mediador cualquiera. Adicionalmente, decía yo, no tenemos unos requisitos definidos
me imagino que en los decretos reglamentarios así se hará. Luego, no podremos resolver hoy la pregunta de si los actuales integrantes de la lista de auxiliares de la justicia, promotores y liquidadores de la Superintendencia de Sociedades pueden ser mediadores aquí. El decreto reglamentario nos lo dirá. ¿Cuáles son las funciones de este mediador? El mediador va a examinar la contabilidad del deudor, a verificar la calificación y graduación de créditos y a verificar la propuesta del acuerdo. Lo dice expresamente la ley, el decreto ley, perdón. Lo que no nos dice el decreto ley y es donde nos surgen las inquietudes es cuál es el alcance de esas funciones. ¿Qué pasa si el mediador verifica, examina la contabilidad y encuentra algo irregular? ¿Qué pasa si verifica la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto y encuentra algo irregular? No, todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasa si le parece la propuesta de acuerdo abusiva, por ejemplo? No sabemos cuál sea el alcance de esas funciones del mediador. Ahora, dentro de las autoridades involucradas, ¿a quién tenemos también? A los jueces. A los jueces como un escenario optativo, voluntario, porque el acuerdo que aquí se celebre podrá ser llevado ante los jueces para ser validado. Y si es llevado ante los jueces para ser validado, perdón, me excusan, me salté la función tal vez más importante del mediador, y es que va a ser un fedatario público, va a dar fe pública sobre cuál fue el acuerdo que se celebró y cuáles fueron los acreedores que lo suscribieron. Ahora sí, pasamos a los jueces. Para la validación vamos a tener al juez del concurso para todos aquellos sujetos que les es aplicable la ley 1116 y según las reglas de competencia de la ley 1116. Luego, para sociedades será la Superintendencia de Sociedades, para las personas jurídicas distintas a las sociedades y distinta a la empresa unipersonal, será el juez civil del circuito. Y ahora bien, para todos aquellos sujetos a los que no les es aplicable la ley 1116 porque los excluye el artículo 3º, pero que les es aplicable el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras, vamos a tener que el juez que va a validar el acuerdo al que se llegue va a ser el juez civil del circuito. ¿Cuál es la estructura de este procedimiento? Solicitud presentada por el deudor. Aquí no vemos en ninguno de los procedimientos a los que nos hemos referido la posibilidad de que el acreedor lo solicite. Solicitud presentada ¿por quién? Por el deudor. ¿Cuál es el contenido? No sabemos. No sabemos si por la vía de remisión del artículo 11 sea el mismo contenido que se requiere en una solicitud de una reorganización tradicional. Lo que sí sabemos es que en esa solicitud el deudor va a tener que adherir al reglamento del trámite de mediación de insolvencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte que está por reglamentarse y es el procedimiento. ¿Y cómo se va a reglamentar? Por Confecámaras, que va a elaborar un reglamento que va a ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades y reglamento al que debe adherir expresamente el deudor. Una vez presentamos la solicitud con las inquietudes que tenemos, que insisto, deben ser objeto de reglamentación, se dará la admisión al procedimiento. Aquí la pregunta que surge es, ¿quién va a admitir, el mediador o la Cámara de Comercio? La admisión se da con posterioridad a la designación de mediador o con anterioridad. Un poco parafraseando esta duda, nos surge un poco de la estructura que tiene la insolvencia de la persona natural no comerciante del Código General del Proceso, ¿no? Estos son temas que nos va a precisar muy seguramente el reglamento. La negociación, un término de 3 meses. Unos efectos. 3 meses ¿a partir de cuándo? A partir de la comunicación de inicio de la negociación. Unos efectos, los procesales idénticos a los que nos referimos en la negociación de urgencia, de emergencia de los acuerdos de reorganización. Es decir, se suspenden los procesos ejecutivos, los coactivos y los de ejecución de garantías, así como la restitución de tenencia en contra del deudor, sin que exista posibilidad de que haya levantamiento de medidas cautelares ni que existan autorizaciones para celebrar los actos prohibidos por el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. Sustanciales van a ser los mismos del artículo 17 de la Ley 1116. Aquí no hay lugar al impago de gastos de administración, como sí ocurre en la negociación en la negociación de emergencia. Y aquí nos vuelven a surgir las mismas inquietudes. Aquí los acreedores del deudor
están en imposibilidad de terminar los contratos por incumplimiento, como ocurre en una reorganización tradicional, o esto no se aplica. Aquí las cláusulas que tengan como objeto o por efecto impedir o obstaculizar el acceso a un proceso recuperatorio son ineficaces de pleno derecho como pasa en la reorganización, o esa norma no se aplica. Son dudas que van surgiendo, insisto, en la medida en que vamos avanzando en la lectura del decreto y releyéndolo, y cada vez que lo leemos, obviamente, como pasa con todas las normas, más inquietudes surgen. Bueno, estamos en la negociación, nuestro objetivo es celebrar un acuerdo. Y debemos preguntarnos cuáles son los requisitos y el contenido de ese acuerdo. ¿Debemos remitirnos al artículo 31 de la ley 1116? Supondríamos que sí. Esto, en todo caso, lo aclararán los decretos reglamentarios, porque si allá se exige otra cosa, pues entonces no podremos acudir al artículo 31. Celebrado el acuerdo, ¿qué tengo? Tengo un negocio jurídico, insisto, de naturaleza contractual, pero que solo vincula a aquellos que participaron en él, consintieron en él y lo suscribieron. Es decir, a aquellos acreedores que lo votaron afirmativamente. Si yo quiero sobreseer el principio de relatividad de los contratos y hacer que este contrato, acuerdo de reorganización o acuerdo de recuperación empresarial, sea oponible tanto a ausentes como a disidentes, tengo que buscar el trámite de validación judicial. Y esto es una opción en los términos del decreto, porque dice que una vez celebrado el acuerdo podrá, y lo dice expresamente, podrá buscarse la validación. ¿Validación para qué y ante quién? La validación, el objeto es, como ya lo dije, que el acuerdo tenga fuerza vinculante frente a ausentes y disidentes, pero para que eso sea así, primero el juez tendrá que resolver las objeciones y las observaciones tanto de ausentes como disidentes. Vemos una diferencia aquí muy marcada con la negociación de emergencia. Allá se sataniza a aquel acreedor ausente, porque el ausente no vota y el que no vota no puede pronunciarse. Aquí no. Aquí tanto el ausente como el disidente van a ser escuchados por el juez, y el juez decidirá sobre sus objeciones y observaciones. Una vez se ha decidido esto, entonces el juez determinará a través de un control de legalidad el contenido del acuerdo, si lo valida o no lo valida, y en caso de que lo valide, tendrá fuerza vinculante dicho acuerdo. En caso de que no lo valide, vamos al fracaso del procedimiento, fracaso que no tiene como consecuencia nada distinto que la imposibilidad de iniciar un procedimiento igual en el transcurso del siguiente año. Pero el fracaso de este procedimiento de recuperación, como el fracaso de la negociación de emergencia, no le impiden al deudor salir corriendo inmediatamente a radicar una solicitud de ley 1116 en el sentido tradicional. Ahora, autoridades de validación. Las autoridades que van a validar van a ser el juez civil del circuito para aquellos excluidos por el artículo 3 de la ley 1116 y el juez del concurso según las reglas de competencia para aquellos que son sujetos concursables a la luz de dicha norma. Ahora bien, se abre la posibilidad aquí para que para la resolución de objeciones y de observaciones frente al acuerdo, objeciones frente a la calificación y graduación y objeciones frente al acuerdo, se utilice cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. Incluso se menciona la posibilidad de que si todos los acreedores suscriben un compromiso, las objeciones y observaciones, la confirmación misma del acuerdo, la validación, perdón, en los términos del decreto, sea efectuada por un árbitro o por la vía del arbitraje. Me surgen a mí muchas inquietudes en torno a esta situación y les planteo lo siguiente. Va el deudor con sus acreedores, firma el compromiso, deciden someter la validación del acuerdo a arbitraje. Y resulta que nos aparece un acreedor a quien no tenía el deudor en su contabilidad, quien no ha suscrito el compromiso y quien pretende invalidar este procedimiento. ¿Cómo lo invalida? ¿Es el arbitraje y ese compromiso vinculante para este acreedor que apareció? Yo creo que no. Yo creo que dar el paso de
los procedimientos concursales atendidos por la jurisdicción ordinaria hacia los procedimientos concursales atendidos por un árbitro es bastante difícil en la medida en que a nadie le podemos imponer, o por lo menos hasta hoy, a nadie le podemos imponer para las relaciones obligacionales entre particulares la figura del arbitraje. En esa medida, tendría que ser un escenario perfecto donde el deudor haya convocado a todos sus acreedores hayan aceptado suscribir el compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Finalmente, debo decir que los dos procedimientos me generan inquietudes frente a la conflictividad de los procesos concursales tradicionales. Por ejemplo, hablábamos del incumplimiento, de la terminación de los contratos, una terminación abusiva e ilegal o que es considerada abusiva e ilegal en los términos de la ley 1116 por la orden de continuidad de los contratos que trae la legislación. Aquí una disputa frente a esa continuidad de los contratos o a la aplicabilidad de esa norma, ¿quién la va a definir? Eso me causa mi inquietud. ¿Quién va a decidir si es que se puede aplicar el sistema de postergación de créditos? ¿Quién va a definir que un crédito es postergado porque se dieron los presupuestos de la ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones contractuales? Digamos que son muchos vacíos que suponemos el reglamento irá llenando, pero ahí viene una inquietud adicional, y es que yo preferiría que la norma, la ley, la norma de jerarquía sea la que regule todas las situaciones y no dejar esto al arbitrio del reglamento, porque volvemos al mismo escenario aburridor de la ley 1116, me perdonan la expresión familiar de aburridor, pero es que tenemos una ley de 120 y tantos artículos y tenemos cientos de artículos de decretos reglamentarios. La ley debería cerrarle la puerta a la necesidad de tanto reglamento. Para concluir, y abusando de su tiempo, estos dos mecanismos son mecanismos, no sé si para la crisis actual por la pandemia, pero sí son mecanismos para la crisis del derecho concursal, para la crisis de la congestión de los operadores de justicia. Son mecanismos que, como he venido insistiendo, tienen una necesidad absoluta de regulación y reglamentación porque dejan abiertos la posibilidad de que haya una interpretación que nos deje con múltiples vacíos. No sé si tenga efectividad actual para los deudores verdaderamente afectados por la crisis o para todos los deudores, por lo que ya les manifestaba. Una cosa es la causalidad de los motivos que generan la declaración del estado de emergencia y la causalidad de la crisis que se genera por la declaración de emergencia en sí misma. Y finalmente, me da a mí la impresión, y esto es solo una impresión a medida que voy recorriendo el decreto una y otra vez, que estamos inclinándonos hacia un sistema prodeudor. Esto es una impresión, me reservo el derecho de cambiar de opinión en el transcurso de la próxima media hora y de ahí en adelante, pero un sistema prodeudor en el que se privilegia a la empresa como actividad económica organizada y no sin tener en cuenta quién es el titular de la empresa. Mecanismos que en varios escenarios son más beneficiosos para la economía de las naciones, más allá o más en una nación con una economía no muy boyante como la nuestra. Y finalmente, así acabo mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor David Sotomonte. Muy interesantes sus reflexiones sobre los procedimientos de emergencia dentro del marco del decreto 560 de 2020. En estos momentos vamos a habilitar el chat para que los distintos asistentes nos puedan formular sus inquietudes. Sin embargo, pues mientras esta funcionalidad se va habilitando y mientras nos llegan sus distintas inquietudes, yo quiero aprovechar y consultar a los expositores, a la profesora Diana Rivera y al profesor David Sotomonte, sobre algunas situaciones específicas. Lo primero que debo recalcar
es que de acuerdo con lo que ya venía exponiendo la Superintendencia de Sociedades y lo que indicó en varios foros, en varios escenarios, sobre todo a lo largo del año 2019, es que veníamos ya con un número creciente de solicitudes de insolvencia, lo cual implicaba ya que la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso, como el principal foro concursal dentro de nuestro país, venía llegando ya al tope de sus posibilidades. Y también, pues eso reflejaba algunas situaciones de dificultad en algunos sectores específicos de la economía colombiana, como algunas empresas del sector de la infraestructura, del sector de la construcción, entre otras. Hablando en otros foros con profesores extranjeros, en España, por ejemplo, la profesora Diana Pulgar, en una conferencia que dio la semana pasada en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ella hablaba que la crisis generada por el COVID-19 o por la COVID-19 es una crisis de liquidez y no una crisis de insolvencia preponderantemente. Ello, pues digamos, podría llegar a ser cierto dentro de un panorama como el que se venía dando en España o como el que venía dándose en Italia antes del surgimiento de la pandemia. ¿Qué opinan ustedes de esas afirmaciones y en qué medida el decreto 560 puede ayudar o no a resolver esta situación de insolvencias crecientes y de la crisis que se viene con la pandemia de la COVID-19? La doctora Diana, pues Bueno, las damas primero. listo, gracias. Respecto de lo que decía la doctora Juana Pulgar en la charla del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, efectivamente se entiende como el choque por la parálisis implica una crisis de liquidez, y lo que ha visto uno respecto a los estudios es cuántos días le va a alcanzar la plata a las compañías con la operación detenida. Sin embargo, si uno mira si el decreto o quizás la resolución que salió el 31 de marzo, la circular de la superintendencia o resolución, ahora no me acuerdo bien, todo el mundo estaba pidiendo, y creo que todos estábamos pidiendo, una moratoria en las normas para efectos de si había una crisis de liquidez, pues que no se le exigiera liquidez en este momento a quienes ya estaban en trámite de reorganización, a los que ya habían celebrado acuerdo de reorganización y a los que, pues de una forma u otra, si bien no habían entrado, ya estaban preparándose para solicitar la 1116. Entonces creo que el decreto 560, en cuanto a la moratoria, habla de las cuotas de abril, mayo y junio. Ese sería frente a la respuesta a la liquidez. Y lo segundo es si los mecanismos de los que hablaba ahora David, el de negociación de emergencia y el de procedimiento de recuperación, se puedan entender como una respuesta para la liquidez. Yo creería que sí. El asunto es que, y en eso coincido con David, es muy fácil criticar y hacer normas no es sencillo. Pero efectivamente, si uno quisiera que ese fuera un mecanismo para poder contener la crisis de liquidez, creo que el mecanismo hubiera tenido que ser más largo y prever en ambos lo que está previendo en negociación de emergencia, que es una moratoria en gastos de administración, que no se lo está permitiendo en el procedimiento de recuperación. Entonces, sí creo que es de liquidez. Lo que pasa es que al final esto se va a convertir ya más en un problema de liquidez, va a ir a un problema de insolvencia en algunos casos, porque hay muchos sujetos. Están los que había un artículo, no me acuerdo en qué periódico, sobre las empresas asintomáticas, como el COVID. Hay unos asintomáticos, entonces en este momento hay empresas asintomáticas porque son grandes empresas, no les falta liquidez, pero creo que al final todos van a quedar afectados y no creo que las normas vayan a tener la fuerza para contener la crisis de liquidez, si es de lo que se está hablando. Micrófono. Doctor David, no sé si tenga usted también alguna inquietud sobre o alguna reflexión sobre el tema.
A mí un profesor, doctor Nicolás, me enseñó que uno tenía que hacer la interpretación maquiavélica o del peor escenario de las normas para anticiparse a lo que le podría salir ante una autoridad judicial. ¿A qué me refiero con eso? Si la pregunta es si el decreto funciona frente al COVID, le voy a responder con algo que yo todavía no me he podido responder a mí mismo. Se suspende la incapacidad de pago inminente por 2 años. Se dice que el decreto es aplicable a los afectados por la pandemia. Se deja solo la cesación de pagos que requiere un vencimiento de 90 días. No han pasado 90 días desde la declaratoria de estado de emergencia, si mi memoria no falla. En esa medida, ningún deudor podría acogerse al decreto, porque si es por cesación de pagos derivada de la pandemia, pues no han pasado los 90 días. En esa medida, por eso digo, la peor interpretación posible. En esa medida no soluciona nada. Ahora bien, la interpretación lógica, la que nos debe hacer verlo del lado bueno de las normas, es que afectados por la pandemia somos todos, en una u otra medida. Bien sea porque la pandemia agravó nuestra crisis o bien sea porque la pandemia generó nuestra crisis. En esa medida el decreto funciona porque nos otorga mecanismos, pero liquidez vía el decreto solo se dará en la medida que los mecanismos de financiación se materialicen. Recordemos, doctor Nicolás, el fondo de 350.000 millones de pesos tal vez que se creó con la ley 550, cuya administración se le entregó al IFI y a los 3 días liquidaron el IFI. Ese es el tipo de ayuda frente a los problemas de liquidez que requiere el empresario en concurso. Alguien que le preste la plata, que se la preste barata, que lo deje trabajar, que no se quiera enriquecer con esa crisis, pero pues conseguir a alguien así es difícil. Estamos en el escenario eterno del derecho concursal, intentando entre abogados, conversando, con leyes, con decretos, solucionar un problema de plata. Y como le digo a mis estudiantes de esta materia, lo único que hay para producir plata es la plata. Las ideas no producen plata. El que tuvo una gran idea necesitó a alguien que algún día pusiera el dinero para poder desarrollarla. Lo mismo le pasa al empresario en crisis. Necesita capital de trabajo para poder producir y poder pagar. Y eso es una norma que nos saque de la crisis de liquidez, es una norma que permita eso. Esperemos que los mecanismos de financiación del decreto den un resultado positivo. Muchas gracias. Tengo adicionalmente una segunda pregunta relacionada también con el trámite de estos nuevos procedimientos. Nosotros hemos visto, pues quienes hemos estado en la práctica del derecho concursal, sobre todo en los últimos años, un aumento de la litigiosidad, un vertiginoso aumento de la litigiosidad dentro de los procedimientos de insolvencia e incluso una proliferación de malas prácticas. Este tipo de situaciones también se evidenció cuando surgió el Código General del Proceso, cuando se promulgó el Código General del Proceso, y se habilitaron los procedimientos de insolvencia para la persona natural no comerciante, con un agravante, y es que había personas que se encontraban en algunas de esas zonas grises que permite el artículo 20 del Código de Comercio y que impedían determinar a ciencia cierta si la persona era comerciante o no comerciante. El problema es que se empezaron a presentar conflictos de competencia, conflictos de jurisdicción y distintas situaciones de controversia sobre cuál es el régimen aplicable, teniendo en cuenta que el decreto 560 no excluye los procedimientos de la ley 1116. Podría eventualmente darse el caso de que algunos acreedores adopten fórmulas predatorias y de presión a través del recurso, por ejemplo, a solicitudes de insolvencia de la ley 1116. ¿Cómo se resolvería este tipo de situaciones o cómo prevenir este tipo de situaciones, doctor David? Bueno, doctor Nicolás, yo creo que un acreedor que me amenace con mandarme a una reorganización tradicional no me está haciendo ninguna amenaza, me está haciendo un favor. Porque es que, yo insisto, en mi experiencia, hablábamos antes de iniciar la transmisión, en mi experiencia, y la doctora Diana ponía un solo ejemplo en la de ella, no hay forma de celebrar un acuerdo en 3 meses, ¿cierto? Luego, el acreedor que intente presionarme para obtener réditos de una u otra forma,
y que la presión sea llevarme a una 1116 tradicional, no me está generando ninguna presión negativa para mí. Máxime si estos mecanismos sí son tan expeditos como están diseñados en el decreto, y la ley 1116 pues se toma un poco más de tiempo. Para el deudor muchas veces resulta más conveniente estar en esa sala de cuidados intensivos, recuperándose, descansando, tomando fuerzas, que una recuperación a la carrera. Entonces creo que ahí no hay una presión indebida. O hay otros mecanismos sí de presión indebida de los acreedores, vía objeciones que lo que pretenden es entorpecer los procesos o buscar que les paguen por fuera del proceso, vía objeciones a, por ejemplo, a los votos de los acreedores internos. Hemos conocido casos en que los internos tienen menos del 10%, menos del 5% de los votos, e igual los objetan con unas razones que en muchos casos son ilógicas, y es solo buscando obtener una mejor posición en la negociación, por decirlo así, por parte de algunos acreedores. La invitación a todos los involucrados en estos trámites, es que cuando reciban una presión indebida, se lo comuniquen al juez de concurso, o al juez respectivo, o a la Fiscalía General de la Nación cuando sea el caso. Pero esto no puede ser un sistema de extorsiones. Esto no puede ser un sistema de presiones. Aquí el problema es un problema común. Aquí el problema tiene que alejarse de verdad de la litigiosidad malintencionada, porque los conflictos no son malos y los conflictos generan muy buenas relaciones con el paso del tiempo. Pero la litigiosidad malintencionada hay que eliminarla como práctica, y también hay que ir al Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, el seccional, que sería quien recibiría las quejas correspondientes. Pero ese es el mecanismo. Yo no creo que, como estaba planteada la pregunta, exista algún escenario negativo para mí en una reorganización tradicional. ¿Qué mejor que tener todo el tiempo revisando mi conducta y la de las demás partes que al juez más especializado que conocemos en la materia? Eso es un escenario ideal. Bueno, Diana tiene la palabra. Bueno, yo coincido en muchas cosas con David. Efectivamente, el ejercicio el ejercicio profesional o la atención de clientes en este tipo de escenarios a veces genera esa tensión acreedor y deudor, y muchas veces piensan que uno se va a concursos por no pagarles. Y, por ejemplo, lo que nosotros siempre decimos en la oficina es: las obligaciones hay que honrarlas, las obligaciones hay que pagarlas, y vamos a buscar un acuerdo en el que podamos atender nuestro pasivo a la vez que mantenemos a la compañía. Pero efectivamente el rol de los acreedores a veces es hostil, ¿sí? Y por ejemplo, en algunos casos, lamentablemente la superintendencia, y salvo que alguien levantara la mano ahora, no ha hecho uso de esa No, yo creo que no figura. todavía. Ocurre ese acreedor que objeta como con ametralladora, ¿no? A ver quién cae en su objeción, que eso lo hemos hablado también, y que al final genera un desgaste dentro del proceso y también le genera un desgaste al juez increíble. La discusión que todos los días se da, que si el juez del concurso es el juez del contrato, que por qué el juez del concurso no se va a pronunciar, toda esa litigiosidad creo que sí se presenta, pero yo creería respetuosamente que es posible que sería conveniente que el juez del concurso le pusiera orden a eso. Es decir, conminar a las partes a obrar de buena fe. Recuerdo algo que comentaron en el último Congreso de Insolvencia el año pasado en Cartagena, cuando hablaban de los acreedores calanchines. ¿Sí? Eso no puede existir. Entonces, creo que es un llamado lo que dice David: hay que ponerle orden, por ponerle presente al juez del concurso qué es lo que está pasando. Y es cierto, si yo soy deudor y un acreedor me dice lo va a mandar a reorganización larga, yo le digo: bueno, listo, pues presente la solicitud, y si la superintendencia me requiere, tengo 30 días. ¿Sí? Bueno, listo. No es. ¿Ah? Presente la solicitud y yo coadyuvo. Sí, no, eso no es amenaza. Y llevarnos
llevarnos a un trámite. Aquí vemos que en los dos procedimientos, en el proceso, en el de negociación de emergencia y en el otro, es el deudor el que está habilitado para solicitarlo. Ahí no están diciendo que sea el acreedor el que puede ir a pedir la apertura de nuestros mecanismos. Entonces, no creo, la verdad. Sí se dan las conductas, pero yo creo que todos como operadores en insolvencia debemos procurar para que eso no pase. Bien. Bueno, aquí hemos estado recibiendo ya algunas de las preguntas de los intervinientes. Les voy a leer algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos un interviniente cuyo nombre está con un número. Dice, respecto del artículo 9 del decreto ley 560, el artículo dice que la validación tiene por objeto, primero, extender los efectos del acuerdo y segundo, decidir objeciones y observaciones. El inciso final dice que podrá pactar compromiso para objeciones y controversias, pero no dice que para extender efectos ni para observaciones. Sobre esa base entiendo que el árbitro resuelve objeciones, pero no observaciones, ni hace control de legalidad, ni extiende efectos como elemento fundamental de la validación. Supongo que esta es una inquietud que le transmiten al doctor David. Bueno, entonces, ahí que tengo yo para decirle, las objeciones o observaciones tenemos que interpretar qué es cada cosa. Objeción entendemos por el lenguaje que hemos venido manejando de siempre en materia concursal, que es frente a la graduación y calificación de créditos y determinación de derechos de voto. ¿Qué debemos entender como observaciones? Bueno, podría pensarse que es que se está usando como sinónimo de objeción y es una reiteración, pero también podemos intentar darle sentido y pensar en el principio de no repetición del legislador, intentar darle sentido a la expresión diciendo que la observación es frente al contenido del acuerdo. Y es que la norma le dice que le van a aplicar las mismas reglas también que al juez del concurso, al árbitro, para que tome las decisiones. Luego, parecería que los está equiparando en integridad, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Y también hay que decirlo. Al ser la validación opcional, pues sencillamente esto le está dando a las partes la posibilidad de tener un contrato tradicional regulado por un árbitro para quienes lo suscribieron, ¿cierto? Sin necesidad de llevárselo al árbitro para validarlo, sino solo una cláusula compromisoria común y silvestre típica, o le está dando la posibilidad también de llevarlo a una autoridad judicial para que ese contrato no sea un contrato normal, sino sea un contrato de estos sui generis que tienen fuerza vinculante más allá del efecto de la relatividad de los contratos. El tema es, claro, la interpretación de la norma, la lectura que da de la norma del interviniente es válida, es respetable, pero pues claramente no es la única y nos, como muchas otras cosas, esto nos lo va a aclarar, es el decreto reglamentario. Bien. No sé, doctora Diana, si tenga alguna otra intervención o si no seguimos. No, Claro. respecto a lo que dice David y la pregunta, si bien dice que la validación judicial tendrá por efecto extender los efectos del acuerdo celebrado y decidir acerca de las objeciones y observaciones, pero en el siguiente dice, el gobierno nacional reglamentará la materia según la competencia con el propósito de verificar la legalidad del acuerdo. Entonces uno diría, no, es que sirve para todo. Yo creo que objeciones son respecto de la calificación y graduación y derechos de voto, observaciones respecto al contenido del acuerdo, porque es la misma expresión que usa en la reglamentación de la validación judicial, cuando dice que uno puede presentar objeciones y observaciones respecto al acuerdo, y lo último, la validación. Yo, más allá de la discusión de cómo se va a reglamentar, porque esto, el 9º es el más etéreo de todos, porque estamos pendientes de la reglamentación, yo no le veo... yo no creo que sea malo que tengamos validaciones a través de árbitros que sepan de insolvencia, ¿sí? Ahora decían que el doctor David está en la lista de árbitros, ahí ya tenemos un árbitro experto en insolvencia. Entonces, yo creo, y eso ¿saben qué? Que es algo que siempre nosotros decimos, la jurisprudencia en materia de insolvencia. Sí, yo estoy muy orgullosa de la Superintendencia de Sociedades, yo no sé si la gente sabe
que hoy por hoy en Argentina los juzgados no están funcionando, en México no están funcionando, en muchos países del mundo no están funcionando los juzgados de concursos y acá la tenemos operativa y tenemos la baranda virtual y todo eso. Pero sería bueno tener otra jurisprudencia de jueces especializados, ¿sí? Que ahondara en ciertos temas. Entonces no lo veo del todo mal, pero yo creo que se incluiría la validación.